Hola, mi nombre es Irina Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Fermín Toro. Este video es para la asignatura de Comunicaciones Digitales, sección Saya. Acá les voy a explicar los tipos de comunicaciones digitales, pero para ello les voy a hablar un poco en qué consiste la modulación digital. Tenemos que la modulación digital es el proceso mediante el cual los símbolos digitales son transformados en formas de onda que son compatibles con las características espectrales de un canal pasobanda. Las formas básicas de la modulación digital son la modulación por cambio de amplitud, por cambio de frecuencia y cambio de fase. La modulación por cambio de frecuencia consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado significativo de la señal de datos, es decir, ceros y unos. Podemos observar una señal portadora, una señal moduladora y una señal resultante que va a ser la señal modulada. En la modulación por cambio de amplitud tenemos que esta consiste en establecer una variación de la amplitud de la frecuencia portadora según los estados significativos de la señal de datos. Como en la anterior podemos ver una señal portadora, una moduladora y una señal modulada. En la modulación por cambio de fase tenemos que las variaciones de fase de una portadora según los estados significativos de la señal de datos. Cuando es 0 el desfasaje es 0 y cuando es 1 el desfasaje es 180 grados. Acá podemos observar un pequeño cuadro comparativo donde podemos ver los tipos de modulaciones digitales. Los parámetros cambiantes o que se modifican en cada uno de ellos, podremos decir que en la ASK es la amplitud, la FSK es la frecuencia y la PSK es la fase. En la banda ancha, la modulación por cambio de amplitud, tenemos que el ancho de banda práctico es el doble del requerido en transmisiones de banda base. En la FSK aumenta la protección contra el ruido y las interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a la ASK. Y la PSK, el ancho de banda de salida es más amplio. Ocurre cuando los datos binarios de entrada son una secuencia alternativa entre ceros y unos. Las ventajas. En las ventajas, la fuerza de la señal portadora varía para representar valores binarios. Otra ventaja podemos decir que la frecuencia y la fase permanecen constantes si su valor depende del estado del bit. Otra ventaja de la modulación por cambio de amplitud es que la amplitud pico de la señal de cada bit es constante. Una ventaja de la frecuencia de la modulación por cambio de frecuencia es que tiene inmunidad al ruido, almacenamiento y procesamiento y utilización de regeneradores de señales. En la modulación por cambio de fase tenemos que una ventaja es la potencia de todos los símbolos, que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras. Una de las desventajas de la modulación por cambio de amplitud es que es sensible a cambios repentinos de la ganancia y que es una técnica de modulación ineficaz. En la FSK requieren más ancho de banda, requiere sincronización precisa y los sistemas de transmisiones de estos son incompatibles con instalaciones analógicas existentes. En la PSK tenemos que las desventajas es la sincronización y la probabilidad de error es elevada pero inferior a la de la FSK. Las aplicaciones de la modulación por cambio de amplitud son transmisiones con fibras ópticas, transmisión por cable transoceánico. En la FSK se emplea normalmente en enlaces asíncronos, sistemas de transmisión de datos, y en la PSK es el método más eficiente para transmitir datos binarios en presencia del ruido. Muchas gracias, esto ha sido todo.